Cuando Sergio abandonó a una niña de 12 años en la orilla de un camino en la Sierra de Puebla, dejándole solo una vaca flaca, creyó que moriría de hambre antes de que alguien encontrara el cuerpo. Pero se equivocó. 3 meses después, lo que Sergio vio lo dejó paralizado. No era una niña pidiendo limosna en las calles. No era un cadáver tirado entre los matorrales. Era una fábrica de quesos próspera, con cientos de clientes haciendo fila. ¿Cómo pudo una niña de 12 años convertir un taller abandonado por 18 años en un negocio rentable? Levantar una red de clientes que iba desde el mercado del pueblo hasta restaurantes elegantes en la ciudad y ganarse el respeto de una anciana tan dura que había corrido a todo el que se acercara durante 2 décadas. La fuerza de Lucía no nació de lo que tenía, sino de lo que llegó a ser cuando quedó sola. El dolor se volvió impulso, la crueldad forjó su carácter y aquel regalo cruel fue su salvación. Esta historia muestra cómo la traición puede encender un destino inesperado y sobre cómo el infierno a veces puede convertirse en un paraíso. Ahora, déjame contarte la historia de la niña y la vaca y del imperio de amor que surgió de las cenizas de la traición. La lluvia caía sin piedad sobre el cementerio de Pueblo Nuevo, convirtiendo la tierra fresca en lodazal oscuro. Lucía Morales, apenas 12 años, sostenía un paraguas roto que dejaba pasar el agua. Su vestido negro, el de su primera comunión, le quedaba pequeño y empapado, pegado a su cuerpo que temblaba por el frío y el llanto silencioso. La lápida temporal decía: Elena Morales de Navarro, 1986-2024, amada madre y esposa. Las palabras le parecían equivocadas. Su madre había sido de Morales, viuda de Miguel, su padre. Sergio Navarro solo llegó después, cuando mamá estaba vulnerable. A unos metros, Canela, la vaca marrón y blanca con un cuerno torcido, esperaba bajo la lluvia, atada a un ciprés. Sus ojos oscuros miraban a Lucía con lo que parecía comprensión. Era el único ser que no juzgaba, que simplemente estaba. El recuerdo llegó como un golpe. 6 meses atrás, la cocina de la pradera verde llena del aroma a leche y cuajo. Su madre movía la olla de cobre con movimientos seguros. El secreto está en el amor, Lucía, le había dicho Elena. Y en la paciencia, lo que hacemos con amor sabe mejor. Lucía había sonreído. Cuando sea grande, haré quesos como los tuyos, mamá. ¿Mejores?, respondió Elena, besando su frente. Este rancho, esta quesería, será tuya. Tu padre y yo trabajamos para darte un futuro seguro. Ese futuro ahora parecía imposible. Miguel había muerto hacía 5 años en un accidente de tractor, pero el rancho siguió gracias a Elena. Sus quesos eran famosos en toda la región. 2 años atrás, Sergio llegó buscando trabajo. Era mecánico, amable, servicial. Se casó con Elena hace 1 año. Lucía nunca confió en él, pero su madre parecía menos sola. En las últimas 3 semanas, todo cambió. La enfermedad, un cáncer agresivo, consumió a Elena con velocidad aterradora. Débil y medicada, firmaba papeles que Sergio le llevaba. «Son para proteger el futuro de Lucía», decía Sergio con voz suave. «Tú quieres que todo esté en orden, ¿sé verdad?» Elena, con ojos vidriosos por la morfina, firmaba todo. Lucía había querido gritar: «¡No, mamá! ¡No firmes!», pero su madre confiaba en Sergio, y ella era solo una niña. Un sonido la sacó del recuerdo. La lluvia había parado, los vecinos se habían ido. Solo quedaban ellos. Sergio, vestido de negro, se secaba los ojos con un pañuelo, pero Lucía notó que estaba seco. No había lágrimas reales. A su lado estaban los tíos Esteban y Tomás, hermanos de su padre. Habían desaparecido después del funeral de Miguel. ¿Por qué estaban aquí ahora? Esteban, corpulento, olía a alcohol. Tomás, nervioso, evitaba mirarla. Sergio puso una mano en su hombro. «Lucía», dijo con voz suave,
Tu madre era extraordinaria, descansa tranquila, yo cuidaré de todo. Algo en cómo dijo todo la hizo temblar. Vamos a casa, continuó. Tenemos que hablar sobre tu futuro. Hay cosas importantes. Escuchó fragmentos de su conversación. ¿Ya está hecho? ¿Firmado todo? No entendía, pero el tono era de victoria. Cuando llegaron a la pradera verde, la casa se veía diferente, más oscura, como si supiera lo que venía. Sergio se sentó en el sillón de su padre con un folder de papeles. Esteban y Tomás flanqueaban como guardias. «Siéntate, Lucía», dijo Sergio señalando la silla frente a él. «Tu madre fue muy clara sobre sus deseos finales». El reloj de pared hacía tic-tac demasiado fuerte. Lucía se sentó, manos apretadas, sintiendo que el suelo estaba por abrirse bajo sus pies. Sergio extendió los papeles sobre la mesa con movimientos lentos, casi teatrales. «Lucía, tu madre era una mujer sabia. En sus últimos días reconoció algo muy importante. Una niña de 12 años no puede manejar un rancho». Levantó un documento con sellos oficiales. «Esto es una transferencia de propiedad firmada por tu madre hace 2 semanas. La pradera verde ahora está a mi nombre. Fue su decisión, no la mía». Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué? ¿Y hay más?», continuó Sergio con voz suave, casi paternal. «Tu madre tenía deudas médicas enormes conmigo. Los tratamientos, los doctores, las medicinas, todo eso cuesta dinero, mucho dinero. Yo pagué todo, y tus tíos», señaló a Esteban y Tomás, «también ayudaron financieramente en los últimos meses. Esta propiedad paga esas deudas». «Eso es mentira». Lucía se puso de pie, su voz temblando. «Mamá nunca habló de deudas. Ella me dijo que todo sería mío, que tú solo me ayudarías hasta que fuera mayor». Sergio suspiró como si le doliera lo que iba a decir. «Tu madre estaba confundida por los medicamentos, Lucía. La morfina la tenía desorientada. No sabía lo que decía al final». «Mientes». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. «Me estás robando». La expresión de Sergio se endureció. «Cuidado con tus palabras, niña. Mira, aquí está su firma». Empujó el documento hacia ella. «¿Ves? Esto es legal, certificado por el notario». Lucía reconoció la firma de su madre. Se veía débil, temblorosa, pero era suya. Su mundo comenzó a girar. Esteban se levantó del sofá, su masa corpulenta intimidante. «Tu padre me debía dinero también, mocosa. Era un mal administrador, siempre lo fue. Esta tierra debió ser mía desde que murió». Su voz estaba cargada de resentimiento viejo, de envidia que había fermentado durante años. «Miguel siempre se creyó mejor que yo», escupió Esteban. «El hijo favorito, el que heredó todo. Pero ¿dónde está ahora? Muerto, y tú no eres más que una niña que no sabe nada». Tomás se movió incómodo en su asiento, sus ojos esquivando los de Lucía. Es lo mejor», murmuró sin convicción. «¿A dónde voy a ir?». La voz de Lucía se quebró. «¿Qué voy a hacer?». Sergio se encogió de hombros. «Eso no es mi problema. Eres joven, puedes encontrar trabajo. Pregunta en el pueblo, alguien necesitará ayuda doméstica. Pero esta es mi casa». «Ya no», cortó Sergio con frialdad. «Tienes 1 hora para empacar lo esencial, solo lo que puedas cargar». Lucía corrió a su habitación sollozando. Abrió su armario con manos temblorosas. No tenía mucho. Ropa vieja, una foto de sus padres el día de su boda, la muñeca de trapo que su abuela le había hecho. Metió todo en una maleta de cartón que olía a humedad. Cuando regresó a la sala, Sergio ya estaba en la puerta con una cuerda en la mano. Del otro lado, Canela esperaba pacientemente. «Mira», dijo Sergio, y por primera vez Lucía vio algo que podría haber sido genuino en su rostro. «No somos monstruos». Sus ojos se humedecieron. «Tu madre amaba a esta vaca, me hizo prometerle que cuidaría de ti, así que tómala.
Es vieja, casi no da leche, pero es tuya. Una lágrima rodó por su mejilla. Lucía lo miró confundida. ¿Estaba llorando de verdad? Esto me duele más a mí que a ti, créeme, dijo Sergio secándose los ojos. Pero es lo que debe ser. Esteban soltó una risa áspera. No seas tan generosa, Sergio, esa vaca no vale nada. Lucía tomó la cuerda de canela con una mano y su maleta con la otra. Cuando pasó junto a Sergio, lo miró a los ojos. «Eres un ladrón», susurró. La mano de Sergio se movió como para abofetearla, pero se detuvo. «Vete antes de que cambie de opinión». El portón de hierro, que su padre había construido con sus propias manos, se cerró detrás de ella con un sonido final. Lucía volteó una vez. Los 3 hombres ya estaban en el porche, abriendo cervezas, riendo como si nada hubiera pasado. El camino de tierra se extendía frente a ella, infinito y solitario. El camino hacia San Andrés tomó 2 días que parecieron una eternidad. Lucía caminaba descalza después de que sus zapatos baratos se destrozaran en el 3er kilómetro. Sus pies sangraban, pero el dolor físico era casi bienvenido. La distraía del dolor en su pecho que no tenía cura. La primera noche durmió bajo un mezquite, usando su maleta como almohada y a Canela como fuente de calor. El miedo la mantenía despierta. Cada sonido en la oscuridad, el aullido de un coyote lejano, el crujir de ramas, la hacía temblar. Pero Canela permanecía tranquila, su respiración constante como diciéndole, «Estoy aquí, no estás sola». Al mediodía del segundo día, el hambre era insoportable. Había comido solo las 2 tortillas que llevaba, y eso había sido el día anterior. Su estómago rugía, su cabeza daba vueltas. Miró a Canela, que caminaba pesadamente a su lado, y entonces recordó, las vacas dan leche. «¿Por qué no pensé en esto antes?», murmuró. Encontró una lata oxidada abandonada junto al camino. La lavó lo mejor que pudo en un arroyo de agua fría. Nunca había ordeñado sola. Siempre su madre la había ayudado, pero la necesidad es maestra cruel. Se arrodilló junto a Canela. «Por favor», susurró, «ayúdame». La vaca giró su cabeza, la miró con esos ojos oscuros tan comprensivos y se quedó quieta. Lucía puso la lata debajo y con manos torpes intentó ordeñar. Al principio nada, luego un chorro delgado de leche tibia cayó en la lata. Siguió hasta llenar la mitad del recipiente. Cuando bebió esa leche, tibia, dulce, salvadora, lloró. «Gracias, Canela. Mamá tenía razón. Tú eres un regalo». Mientras acariciaba el flanco de la vaca, notó algo. Su vientre estaba más abultado de lo que recordaba. Presionó suavemente. Canela mugó bajo, no de dolor, sino de reconocimiento. Lucía se quedó helada. ¿Estás preñada?», susurró. La vaca que le dieron como burla estaba esperando cría. Vida nueva venía en medio de tanta pérdida. San Andrés apareció al atardecer del segundo día. Era más grande que Pueblo Nuevo, con calles empedradas y un mercado bullicioso. Lucía se sintió invisible entre la multitud. Preguntó a varios vendedores si conocían algún rancho que necesitara ayuda. Las respuestas fueron siempre las mismas. «Eres muy joven, no tenemos trabajo, ¿dónde están tus padres?». Estaba a punto de rendirse cuando vio a una anciana comprando hierbas medicinales. Había algo en su postura, la espalda recta, los movimientos seguros, que llamó la atención de Lucía. No se veía frágil como otras ancianas, se veía fuerte. La mujer notó su mirada y frunció el ceño. «¿Qué miras, niña?». Lucía tragó saliva. «Perdón, señora, yo busco trabajo. ¿Tiene usted un rancho?». Los ojos oscuros de la anciana la evaluaron de arriba a abajo, deteniéndose en sus pies descalzos y sangrantes, su ropa sucia, su maleta rota. «No necesito niñas vagabundas». Se dio la vuelta para irse, pero entonces vio a Canela. La anciana se detuvo. Algo en la vaca,
Quizás sus ojos bondadosos, quizás su barriga abultada, la hizo pausar. ¿Sabes ordeñar?, preguntó sin voltear. Sí, señora. ¿Puedes trabajar duro sin quejarte? Sí. La anciana suspiró como si estuviera tomando una decisión que sabía que lamentaría. Me llamo Esperanza Salazar. Tengo un rancho a las afueras. Puedes quedarte una noche en el establo, solo una. Mañana decido si te quedas y tú decides si quieres quedarte. Gracias, señora, gracias. No agradezcas todavía, gruñó Esperanza. Si no trabajas, te vas y cuida esa vaca. Se ve que va a parir pronto. ¿Sabes cómo ayudar en un parto? Lucía mintió. Sí. Mentirosa, dijo Esperanza, pero había el fantasma de una sonrisa en sus labios. Sígueme. Mientras caminaban por el sendero de tierra hacia el rancho, el sol se ocultaba, pintando el cielo de naranja y púrpura. Por primera vez en días, Lucía sintió algo parecido a la esperanza. Quizás, solo quizás, todo no estaba perdido. El letrero a la entrada del rancho decía, El descanso. ¡Qué nombre tan perfecto!, pensó Lucía. Al fin, un lugar para descansar. Esperanza le dio a Lucía 3 días para limpiar la quesería, no más. Si no puedes hacer que este lugar vuelva a vivir, le dijo con los brazos cruzados, entonces no sirves para esto y te irás. Lucía no dijo nada. Solo asintió y se arremangó el vestido. El primer día fue el más duro. La quesería del descanso olía a tiempo muerto, a polvo antiguo y a telarañas gruesas como cortinas. Había un nido de ratones en la esquina que Lucía sacó con un palo largo, conteniendo las náuseas. Las ollas de cobre estaban tan verdes de óxido que parecían piedras. Pero su madre le había enseñado algo muy importante. El cobre es noble, mija. Si lo tratas con amor, él responde. Lucía encontró limones silvestres en el patio trasero de Esperanza. Los cortó con un cuchillo viejo que la anciana le prestó y frotó la pulpa ácida contra el metal verde. Sus manos le ardían, pero poco a poco el cobre comenzó a brillar. Primero 1 centímetro, luego 10, luego toda una olla. Esperanza salía de vez en cuando a observarla. Nunca decía bien hecho, solo gruñía y volvía a entrar. Pero Lucía notó que cada vez que salía se quedaba un poco más tiempo. El segundo día, Lucía limpió el fogón de leña y barrió el suelo de piedra hasta que sus brazos temblaban. El tercer día, con las manos llenas de ampollas, pero el corazón lleno de esperanza, le dijo a Esperanza, «Está lista, puedo empezar». La anciana inspeccionó cada rincón, tocó las ollas, miró el fogón. Finalmente asintió. «No está mal. Ahora demuéstrame que no malgasté mi tiempo». Esa madrugada, Lucía ordeñó a Canela con dedos temblorosos. La vaca, a pesar de su estado, le dio 2 litros de leche espesa y cremosa. Lucía la llevó a la quesería como si cargara oro líquido. Encendió el fuego con leña seca que Esperanza le había indicado. Vertió la leche en la olla limpia y entonces comenzó. Sus manos se movían solas. Recordaba cada gesto de Elena, cómo medir la temperatura con el dedo meñique, cómo añadir el cuajo gota a gota, cómo esperar sin tocar hasta que la leche se transformara en cuajada blanca. Esperanza estaba sentada en una silla de madera, mirándola fijamente, sin decir palabra. Cuando Lucía cortó la cuajada en cubos perfectos, Esperanza cerró los ojos. «Así lo hacía mi Ignacio», murmuró tan bajo que Lucía casi no la escuchó. 3 horas después, Lucía sacó de la prensa su primer queso. Era pequeño, del tamaño de su puño, pero era perfecto. Blanco, firme, olía a leche fresca y a esperanza. Se lo ofreció a Esperanza con las manos temblorosas. La anciana lo cortó con su cuchillo. Probó un pedazo, masticó lentamente. El silencio fue eterno. Finalmente Esperanza abrió los ojos y miró a Lucía directamente. «Tu madre estaría orgullosa». Lucía sintió que algo dentro de ella,
Algo que había estado roto desde el funeral comenzaba a sanar. La mañana después de hacer su primer queso, Lucía despertó con un fuego en el pecho. Esperanza le había dicho: «Tu madre estaría orgullosa», y esas palabras eran más valiosas que todo el oro de Puebla. Si su primer queso era bueno, tenía que probarlo en el único lugar que importaba, el mercado. Ordeñó a Canela antes del amanecer. La vaca, como si supiera que ese día era especial, le dio más leche que nunca. Lucía trabajó rápido en la quesería, sus manos moviéndose con la confianza que solo da la validación de un maestro. Para el mediodía tenía 3 quesos perfectos envueltos en trapos limpios dentro de una canasta prestada. El mercado de San Andrés era un monstruo de colores y gritos. Lucía nunca había visto tanta gente junta. Apretó la canasta contra su pecho y buscó un rincón donde ponerse, sintiéndose pequeña e invisible. «Oye, niña, ¿qué vendes?». Una mujer robusta con delantal verde se acercó. Tenía la cara redonda y los ojos curiosos. «Soy Pilar. Vendo verduras aquí desde hace 20 años. ¿Eres nueva?». «Sí, señora. Vengo del rancho El Descanso. Traigo queso fresco». Pilar levantó las cejas sorprendida. «¿El Descanso? ¿Doña Esperanza te dejó usar su quesería?», silbó entre dientes. «Esa mujer no le ha abierto la puerta a nadie en casi 20 años. Ponte ahí junto a mi puesto y cuando alguien pregunte, diles que Pilar garantiza tu producto». Durante la primera hora, nadie se detuvo. Lucía miraba a las señoras pasar de largo, comprando quesos de vendedores que gritaban sus precios. El fracaso le subía por la garganta como bilis. Tal vez Esperanza solo había sido amable. Entonces llegó un hombre delgado, de bigote fino y sombrero elegante. Se detuvo frente a ella, estudió los quesos con ojos expertos. «¿Puedo probar?». Lucía le cortó un pedacito con manos temblorosas. El hombre lo llevó a su boca, masticó lentamente, cerró los ojos. «Excepcional». Abrió los ojos con genuina sorpresa. «¿Quién te enseñó?». «Mi madre, señor. Ella era la mejor quesera de Pueblo Nuevo». Sacó una tarjeta. «Gustavo Herrera, crítico gastronómico del periódico regional. Este queso tiene textura perfecta y sabor limpio. ¿Cuánto?». «50 pesos la pieza», murmuró Lucía, el precio que Esperanza había sugerido. «¿Es una ganga?». Compró los 3. «Volveré y voy a escribir sobre ti». Cuando se alejó, las piernas de Lucía temblaban. 150 pesos. Era una fortuna. Pilar aplaudió desde su puesto. «Te lo dije, el talento siempre se nota». Otras mujeres comenzaron a acercarse, preguntando si le quedaba más. Lucía tuvo que prometerles que traería más la próxima semana. Estaba anotando nombres cuando un hombre de traje gris observaba desde lejos. Tenía reloj de oro y expresión pensativa. No se acercó, pero Lucía notó que tomó nota de algo en un cuaderno pequeño antes de irse. «¿Quién era ese?», preguntó Lucía señalándolo. «Ese es Raúl Castillo», dijo Pilar con respeto. «Tiene restaurantes en Puebla. Si te vio, es buena señal». La voz rasposa cortó el bullicio del mercado. Lucía. Era Esperanza, parada en el borde con su bastón de mezquite. No sonreía, pero algo en sus ojos había cambiado. Lucía corrió hacia ella. «Doña Esperanza, ¿qué hace aquí?». «Vine a ver si eras puro cuento o tenías agallas de verdad». Miró la canasta vacía. «Ya veo que tienes». Caminaron de regreso a El Descanso en silencio cómodo. Al llegar, Esperanza hizo algo que nunca había hecho. Invitó a Lucía a la casa principal. La sentó en la cocina. Le sirvió café de olla caliente. «Mi esposo Ignacio y mi hijo Mateo», comenzó con voz quebrada. «Se los llevó el río hace 18 años. Esta quesería era de ellos. Cuando murieron, dejé que todo muriera conmigo». Lucía tomó la mano arrugada de Esperanza. «Pero ya no está muerta. Usted la despertó. Me dejó despertarla».
Esperanza apretó su mano con fuerza. Por primera vez desde que se conocieron, una lágrima rodó por su mejilla. No, niña, tú la despertaste. Y me despertaste a mí también. 2 meses pasaron como un sueño. Lucía ya no era la niña tímida que llegó con una vaca preñada. Ahora se levantaba antes del alba, ordeñaba a Canela, que había parido una becerra hermosa llamada Esperancita, y trabajaba en la quesería hasta que el sol se ponía. Canela se había convertido en la reina del establo, gorda, feliz, con su becerra correteando a su lado. La pequeña Esperancita tenía el mismo pelaje café con manchas blancas que su madre, pero sus ojos eran más claros, como si llevaran la luz de la esperanza en el nombre. Cada mañana, la becerra lamía las manos de Lucía mientras ella ordeñaba a Canela. Era una familia extraña, una niña, 2 vacas y una anciana, pero era su familia. El descanso había vuelto a vivir. Lucía hacía ahora 12 quesos por día. Gustavo Herrera había escrito un artículo en el periódico, La nueva estrella, quesera de San Andrés, una niña de 12 años con manos de oro. Las clientas hacían fila en el mercado. Pilar tuvo que ayudarla a organizar los pedidos. Un martes llegó un hombre elegante al puesto, traje gris, reloj de oro, sonrisa profesional. ¿Usted es la famosa Lucía? Soy Lucía, señor, pero no soy famosa. Pues sus quesos sí lo son. Soy Raúl Castillo. Tengo 3 restaurantes en Puebla. Probé su queso enchilado la semana pasada en casa de mi hermana. Se inclinó hacia adelante. Quiero comprarle 30 quesos por semana. Le pago el doble de su precio actual. Lucía sintió que se mareaba. 60 quesos por semana era imposible, pero entonces recordó las palabras de Esperanza. Nunca digas que no puedes, di cuando puedes. Necesito una semana para prepararme, señor Castillo, pero acepto. Cerraron el trato con un apretón de manos. Esa noche, Lucía y Esperanza se sentaron en la cocina con café y papel. «No puedo hacer 60 quesos sola», confesó Lucía. «No estás sola». Esperanza empujó un documento hacia ella. Era un papel escrito a mano con letra temblorosa pero clara. Sociedad Quesos El Descanso. Socias Esperanza Salazar. 50%, Lucía Morales, 50%. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Doña Esperanza, ya no me digas doña, somos socias, somos familia». La anciana le apretó la mano con fuerza, como si temiera que Lucía fuera a desaparecer. Sus ojos brillaban con lágrimas que no derramaba. «Hace 18 años perdí a mi familia. Pensé que nunca volvería a tener una. Pero tú llegaste con esa vaca terca y me obligaste a vivir otra vez. Mañana contratamos ayuda. Tu madre estaría orgullosa, Lucía. Yo también lo estoy». Pero no todo era felicidad. Al día siguiente, Martín, el hijo adolescente de Pilar, se acercó nervioso al puesto de Lucía. «Oye, Lucía, necesito decirte algo. Ayer vino un tipo al mercado, un hombre flaco, ojos feos, con cara de maldad. Le preguntó a mi mamá por ti. Quería saber dónde vivías, de dónde venías, con quién trabajabas». El estómago de Lucía se heló. «¿Qué le dijo tu mamá?» «Nada, le dijo que se largara o llamaría a la policía. Pero el tipo se quedó mirándote desde lejos cuando empacabas tus cosas. No se escondía bien. Yo lo seguí hasta el estacionamiento. Se subió a una camioneta roja vieja, toda abollada. Había otros 2 hombres adentro, uno gordo y otro con cara de borracho. Estaban discutiendo. Alcancé a oír que uno dijo tu nombre». Lucía conocía esa camioneta roja. Era la de sus tíos, y conocía esas descripciones. Esteban el gordo, Tomás el borracho y Sergio el de ojos feos. Esa noche no pudo dormir. Esperanza notó su inquietud. «¿Qué pasa?» «Creo que me encontraron». La voz de Lucía temblaba. «Mi padrastro y mis tíos. Saben que estoy aquí. Saben que el negocio va bien». Esperanza se levantó y sacó algo de un baúl viejo. Un machete largo y brillante,
con el mango de madera gastada por años de uso. Lo puso sobre la mesa con un golpe seco. Que vengan. Esta vez no te enfrentas sola a los lobos, esta vez tienes manada. Pero ambas sabían que los lobos no avisan cuando atacan, solo esperan el momento perfecto, y ese momento se acercaba. El sábado siguiente, el mercado estaba más lleno que nunca. Lucía había traído 20 quesos para el pedido de Castillo y 10 más para las clientas regulares. Pilar ayudaba a organizar la fila de mujeres que esperaban turno. El sol estaba alto, el ambiente alegre, entonces todo cambió. «Ahí está», una voz masculina cortó el bullicio como un cuchillo. «Ahí está la ladrona». Lucía levantó la vista. Su sangre se congeló. Sergio caminaba hacia ella con pasos largos, seguido de cerca por Esteban y Tomás. La gente se apartó, curiosa. Sergio vestía su mejor camisa, la que usaba para ir a misa. Su cara mostraba una máscara perfecta de dolor paternal. «Lucía, hija mía». Su voz temblaba teatralmente. «Por fin te encuentro. Hemos estado buscándote por todas partes. ¿Por qué nos hiciste esto?». El mercado entero se detuvo. Todas las miradas se clavaron en la niña de 12 años detrás del puesto de quesos. «No soy tu hija», dijo Lucía, su voz más firme de lo que se sentía. «Y tú sabes por qué me fui». «Porque te llenamos la cabeza de tonterías», interrumpió Esteban con falsa preocupación. «Porque eres una niña y no entiendes las responsabilidades de los adultos. Tu madre nos dejó a cargo de ti, nos dejó sus tierras para cuidarte». «Mentira». La voz de Pilar resonó fuerte. «Esta niña llegó aquí sin nada. Ustedes la echaron». Pero Sergio ya había sacado papeles de su bolsillo. «Tengo documentos firmados por un notario. La niña es menor de edad. Yo soy su tutor legal, y la vaca que tiene, Canela, pertenece al rancho de su madre. Es propiedad de la familia. Ella la robó». Algunas mujeres en la multitud murmuraron. Una señora mayor dijo: «Pues si tiene papeles del notario». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo su mundo, todo lo que había construido, se estaba desmoronando otra vez. Sergio se acercó más, su máscara de padre preocupado intacta, pero sus ojos brillaban con triunfo malicioso. «Ven, Lucía, vamos a casa. Te perdonamos y devolverás lo que robaste». «¿No es cierto?». Una voz juvenil, clara como una campana, cortó el aire. Era Martín. Estaba parado sobre una caja de madera, sosteniendo su celular en alto. «Todo es mentira y tengo pruebas». Sergio palideció. «¿Qué estás diciendo, chamaco?». «Ayer seguí tu camioneta hasta una cantina en el camino a Pueblo Nuevo». Martín conectó su teléfono a la bocina de don Fernando, que vendía pan cerca. Su voz temblaba de emoción, pero no de miedo. De valentía. «Te grabé hablando con tus hermanos, grabé todo». Un clic, y entonces la voz de Sergio salió de la bocina, fuerte y clara. «La estúpida de Elena firmó todo antes de morirse. Ni siquiera leyó los papeles, el notario es mi primo, alteró las fechas, la escuincla no tiene nada. Y ahora que esté haciendo dinero con esa vaca, nos toca recuperar lo que es nuestro. Ella nos debe». El silencio que siguió fue sepulcral. Sergio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Esteban retrocedió. Tomás miró al suelo, avergonzado. La multitud explotó en gritos furiosos. «¡Ladrón! ¡Abusivo! Llamemos a la policía». Don Fernando ya estaba marcando. Pilar se puso frente a Lucía como un escudo humano. «Nadie toca a esta niña». Sergio intentó correr, pero los carniceros del mercado le bloquearon el paso. En menos de 10 minutos llegaron 2 patrullas. El comandante Vargas escuchó la grabación, examinó los papeles falsos de Sergio y negó con la cabeza. Fraude, falsificación de documentos y abuso de menor, los 3 al piso. Mientras esposaban a Sergio, él miró a Lucía con odio puro. «Esto no termina aquí». Pero Lucía, rodeada de Pilar, Martín,
don Fernando y decenas de clientas que la abrazaban, supo que sí había terminado. El lobo había caído en su propia trampa. 2 días después, un abogado barato sacó a Sergio y Esteban bajo fianza. Tomás también salió, pero algo en él había cambiado. La vergüenza pública lo había roto. Esa misma tarde, mientras Lucía y Esperanza preparaban la cena, alguien tocó la puerta del descanso. Esperanza abrió con el machete en la mano. Era Tomás, estaba solo, desaliñado, oliendo a alcohol barato. «Vine a advertirles», dijo con voz quebrada. «Sergio y Esteban van a venir esta noche. Están furiosos. Sergio dice que si no puede tener el dinero, tampoco lo tendrá la niña. Van a quemar la quesería». Esperanza no bajó el machete. «¿Y por qué nos lo dices?», Tomás miró a Lucía con ojos llorosos. «Porque ya no aguanto más. Mi hermana Elena era buena. Lo que le hicimos fue imperdonable. Lo que te hicimos a ti...» Su voz se quebró. «Llamen a la policía. Yo seré testigo contra ellos. Ya no puedo más con esto». En se fue antes de que pudieran responder, arrastrando sus pies por el camino polvoriento. Esperanza llamó al comandante Vargas inmediatamente, pero la voz en el teléfono dijo que el comandante estaba en una emergencia en otro pueblo. No podría llegar hasta la medianoche. «Cierren todo», ordenó el agente. «No salgan de la casa». Lucía miró a Esperanza. «Van a venir antes. Lo sé». La anciana cerró todas las ventanas con trancas de madera. Apagaron las luces. Esperanza puso el machete sobre la mesa de la cocina y sacó también un palo grueso de mezquite. «Tú te quedas aquí. Si alguien entra, gritas y corres al baño. Tienes cerrojo». Pero Lucía pensó en Canela y Esperancita en el establo. «No puedo dejarlas solas. Las vacas pueden cuidarse solas. Canela me salvó la vida cuando no tenía nada. Ahora me toca a mí». Esperanza la miró largamente. Luego asintió. «Vamos juntas entonces». Llegaron al establo justo cuando 2 sombras aparecieron en el portón, Sergio y Esteban. Traían latas de gasolina y antorchas improvisadas. La luna llena los iluminaba como fantasmas. «Ahí están», gritó Sergio, «la vieja y la escuincla». Corrieron hacia ellas. Esperanza se puso delante de Lucía, machete en alto. «Un paso más y te corto». Esteban se rió. «¿Qué vas a hacer, anciana? ¿Matarnos? Irías a la cárcel». Pero no contaron con Canela. La vaca, que había escuchado la voz de Sergio, la misma voz que la había jalado cruelmente el día que echó a Lucía, salió del establo mugiendo con una furia que Lucía nunca había oído. Sus ojos eran salvajes. Esperancita corría detrás de ella, asustada. Canela embistió a Esteban con toda su fuerza. El hombre, gordo y lento, cayó al suelo gritando. La vaca le pisó el brazo. Se oyó un crujido horrible. Esteban aullaba de dolor. «Quita a ese animal». Sergio dejó caer la gasolina e intentó agarrar una piedra, pero Esperanza fue más rápida. El machete brilló en la luz de la luna y cortó el aire junto a la oreja de Sergio. «La próxima no fallo», siseó la anciana. Sergio retrocedió, aterrorizado. Canela lo miraba fijamente, preparada para embestir de nuevo. Esperancita se había colocado junto a Lucía, protegiéndola con su cuerpo joven. En ese momento, las sirenas cortaron la noche. 2 patrullas subieron a toda velocidad. El comandante Vargas había recibido una llamada anónima, de Tomás, y había venido directo desde el otro pueblo. Los policías esposaron a Sergio y Esteban. Este último gritaba que su brazo estaba roto. «Esa vaca loca me atacó, mátenla». «La vaca», dijo el comandante Vargas mirando la escena, «estaba defendiendo su hogar. Ustedes son los que vinieron con gasolina a cometer incendio premeditado. ¿Esta vez no hay fianza?». Mientras se los llevaban, Sergio miró a Lucía una última vez, pero ya no había amenaza en sus ojos, solo había derrota. Lucía abrazó el cuello de Canela, llorando. «Gracias, mi valiente, gracias».
Esperanza puso su mano temblorosa sobre el hombro de la niña. Tu madre te regaló más que una vaca, mija, te regaló un ángel guardián. Y bajo la luz de la luna, las dos vacas, la niña y la anciana, se quedaron juntas, invencibles. El juzgado de distrito en Puebla era un edificio viejo de piedra que olía a papel antiguo y a justicia postergada. Lucía entró con la mano de Esperanza apretando la suya. Detrás de ellas caminaban Pilar, don Fernando, Martín y al menos 20 personas del mercado de San Andrés que habían cerrado sus puestos para acompañarla. No estás sola, le susurró Esperanza. Nunca más. Sergio, Esteban y Tomás estaban sentados en el banquillo de los acusados. Sergio con traje arrugado y ojos hundidos. Esteban con el brazo roto en cabestrillo, su cara mostrando odio puro. Tomás, separado de ellos, miraba al suelo avergonzado. El juez Maldonado, un hombre de casi 70 años con bigote blanco y mirada severa, golpeó el mazo. Comencemos. Fiscalía, presente sus pruebas. La fiscal, una mujer joven llamada licenciada Ortega, se puso de pie. Su señoría, el caso es claro. Fraude, falsificación de documentos, despojo de menor y tentativa de incendio. Tenemos evidencia contundente. Colocó el celular de Martín conectado a una bocina. La grabación llenó la sala, la voz de Sergio confesando el fraude del notario, las fechas alteradas, la manipulación de Elena moribunda. Algunas personas del público sollozaron. Sergio cerró los ojos. Llamamos al primer testigo, Dr. Julián Santos. Un hombre mayor, de bata blanca bajo un saco, se acercó al estrado. Era el médico que había atendido a Elena en sus últimos días. Dr. Santos, la señora Elena Morales estaba en condiciones de firmar documentos legales en sus últimas semanas. No, licenciada. Estaba bajo medicación fuerte para el dolor. Su estado mental era confuso. Le dije a su esposo, el señor Navarro, que cualquier documento firmado en ese estado podría ser anulado legalmente. Él lo ignoró. Sergio intentó objetar, pero su abogado de oficio le hizo una señal para que se callara. Siguiente testigo, Martín Delgado. El muchacho de 16 años subió nervioso pero con la cabeza alta. Explicó cómo había seguido la camioneta de Sergio, cómo lo grabó en la cantina confesando el plan, cómo arriesgó su seguridad para proteger a Lucía. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó la fiscal. Porque Lucía es mi amiga, y porque lo correcto es lo correcto, los malos no pueden ganar siempre. La sala aplaudió espontáneamente. El juez golpeó el mazo para calmar el orden, pero incluso él parecía conmovido. Último testigo, Tomás Morales. Cuando Tomás se levantó, Esteban le gritó: «¡Traidor, cobarde!». El juez lo calló con una advertencia final. Tomás caminó al estrado con pasos lentos, miró a Lucía directamente. «Lucía», dijo con voz quebrada, «lo que te hicimos fue imperdonable. Tu mamá, mi hermana Elena, era la mejor de todos nosotros. Cuando murió, en vez de cuidarte, te robamos. Sergio planeó todo. Esteban y yo fuimos cobardes y lo seguimos. Merecemos estar aquí». Sus lágrimas eran reales. «Pero tú no merecías nada de esto. Perdóname». Lucía no dijo nada. No tenía que hacerlo. Esperanza apretó su mano más fuerte. El juez Maldonado no necesitó mucho tiempo para deliberar. Se puso de pie y leyó la sentencia. Sergio Navarro, 15 años de prisión por fraude agravado, falsificación, despojo y tentativa de incendio. Esteban Morales, 12 años por complicidad y violencia. Tomás Morales, 6 años con posibilidad de reducción por cooperación con la justicia. Golpeó el mazo. Adicionalmente, el rancho La Pradera Verde y todas sus propiedades son restituidas inmediatamente a su legítima dueña, Lucía Morales. Este tribunal reconoce que esta niña fue víctima de un despojo criminal por parte de quienes debían protegerla. La sala explotó en aplausos.
Sergio fue sacado gritando. Esteban maldijo hasta que los guardias lo sacaron a la fuerza. Tomás caminó solo, sin resistencia, mirando atrás una última vez hacia Lucía. Afuera del juzgado, bajo el sol de mediodía, Lucía se derrumbó en los brazos de Esperanza. No eran lágrimas de tristeza, eran de liberación. «Mamá», susurró al cielo, «ya descansa, hicimos justicia». Esperanza besó su cabeza. «Tu madre está orgullosa, y tu camino apenas comienza». 3 semanas después del juicio, Lucía regresó a la Pradera Verde. Esperanza la acompañó, junto con Pilar y don Fernando. El portón estaba oxidado, las paredes despintadas, los jardines secos, pero aún podía ver los fantasmas felices, su padre reparando la cerca, su madre cantando en la cocina. «¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó Pilar mirando la propiedad abandonada. Lucía caminó por el patio, recogió un puñado de tierra, era la tierra de sus padres, la tierra que Sergio le robó, la tierra que la justicia le devolvió, pero ya no era su hogar. Su hogar era un rancho en la cima de un cerro donde una anciana sabia le había enseñado que la familia no siempre viene de la sangre. «Voy a venderla», dijo con voz firme. «La mitad del dinero irá a una cooperativa agrícola para jóvenes sin tierras. La otra mitad la voy a invertir en el descanso. Vamos a hacer la quesería más grande de Puebla». Esperanza la miró con ojos brillantes. «¿Estás segura? Esta tierra es tu herencia». «Mi herencia no es tierra, doña Esperanza. Mi herencia es lo que me enseñó mi madre. Trabajar con amor, dar oportunidades, construir familia donde hay soledad». Lucía tomó las manos arrugadas de la anciana. «Usted es mi familia ahora. El descanso es mi hogar». Esperanza abrazó a la niña que ya no era tan niña. A sus 12 años, Lucía había vivido más que muchos adultos. Un mes después, el notario legítimo, no el primo corrupto de Sergio, firmó los documentos oficiales. Sociedad Quesos El Descanso. Socias Esperanza Salazar, 50%. Lucía Morales, 50%. Capital inicial. Venta de la Pradera Verde, más activos actuales. Esa tarde organizaron una fiesta en el rancho. Todo San Andrés llegó. Pilar trajo tamales. Don Fernando horneó 50 panes dulces. Martín colocó música con su bocina. El comandante Vargas llegó con su familia. Hasta Gustavo Herrera, el crítico gastronómico, vino desde la ciudad con una cámara para documentar la historia más inspiradora que he cubierto en 20 años. Las mesas se llenaron de quesos, fresco, enchilado, con hierbas, añejo. Canela y Esperancita pastaban tranquilas en el corral nuevo, rodeadas de admiradores que las llamaban las vacas heroínas. Los niños del pueblo jugaban alrededor de ellas, sin miedo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Esperanza pidió silencio. Se paró con dificultad, apoyada en su bastón, y levantó una taza de café de olla. «Hace 18 años perdí a mi familia en el río. Creí que moriría sola, amargada, sin propósito». Su voz se quebró, pero continuó. «Entonces llegó esta niña terca, con una vaca terca, y me obligó a vivir otra vez. Lucía, tú no solo salvaste mi quesería, salvaste mi alma». Lucía se limpió las lágrimas, se puso de pie y levantó su propia taza. «Mi madre Elena me enseñó que el secreto del buen queso es la paciencia y el amor. Doña Esperanza me enseñó que el secreto de la buena vida es la valentía y la familia elegida. Brindo por todos ustedes, mi familia». «Salud», gritaron todos al unísono. Mientras las estrellas aparecían sobre el cerro, Lucía miró a su alrededor. Esperanza riendo con Pilar, Martín tocando guitarra con don Fernando, los niños corriendo, Canela rumiando pacíficamente con su hija. Este era su imperio. No de tierras ni de dinero, sino de amor, trabajo y comunidad. Había llegado con una vaca y una maleta rota. Se quedaba con una familia invencible y su madre, desde algún lugar entre las estrellas, sonreía. La historia de Lucía nos enseña verdades profundas sobre la resiliencia humana. Primero,
que el trauma no define nuestro futuro. Lucía pudo haberse quedado paralizada por la traición de Sergio y sus tíos, pero transformó el dolor en combustible. Los psicólogos llaman a esto crecimiento postraumático. Cuando las personas no solo sobreviven la adversidad, sino que se vuelven más fuertes a través de ella. Segundo, la importancia de los mentores. Esperanza no solo le enseñó a hacer queso a Lucía, le enseñó autoestima, límites saludables y que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Las investigaciones demuestran que un solo adulto comprometido puede cambiar la trayectoria de vida de un niño en crisis. Tercero, la justicia toma tiempo, pero llega. Lucía no buscó venganza inmediata. Construyó evidencia, reunió aliados y usó el sistema legal. Eso es madurez emocional, entender que la justicia verdadera no es castigar con rabia, sino restaurar el balance con pruebas. Y finalmente, que la riqueza real no son las tierras ni el dinero. El imperio de Lucía al final no son hectáreas, sino personas que la aman: Esperanza, Pilar, Martín, Don Fernando. Eso es lo que Sergio nunca entendió. Puedes robar propiedades, pero no puedes robar vínculos construidos con amor y trabajo honesto. ¿Y tú? ¿Te identificaste con algún momento de esta historia? Déjame decirte algo. Sí mejoran, pero no por magia. Mejoran porque personas como Lucía se niegan a quedarse en el suelo. Porque personas como Esperanza abren sus puertas aunque el dolor las haya cerrado por años. Porque comunidades como la de San Andrés deciden proteger a los vulnerables. Si esta historia te tocó el corazón, necesito que hagas 3 cosas. Primero, deja un comentario con la palabra esperanza y cuéntanos qué momento te impactó más. ¿Fue cuando Canela embistió a Esteban? ¿Cuando Tomás pidió perdón? ¿Cuando Esperanza dijo, salvaste mi alma? Queremos leerte. Segundo, comparte este video con alguien que necesite recordar que los malos no siempre ganan. Con alguien que esté pasando por una traición familiar. Con alguien que necesite creer en la justicia otra vez. Y tercero, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque aquí contamos historias donde el trabajo honesto vence a la corrupción, donde la bondad derrota a la maldad y donde niñas con vacas construyen imperios de amor. La próxima historia que subiremos es igual de poderosa. No te la pierdas. Y recuerda siempre esto: nunca subestimes a una niña con una vaca, un sueño y un corazón que se niega a rendirse. Ese podría ser tú. Esa podría ser tú. Hasta la próxima, familia. Nos vemos en los comentarios.